Hoy estoy como contento, ¿verdad? Porque estoy dando las clases ahí en el comedor comunitario eh, que está en la colonia Independencia y ya confirmada, ¿verdad? Las clases ya dadas y con pruebas ya hechas, ¿verdad? Están haciendo obra y pues me siento contento, ¿verdad? Porque pues todo se debe como a la ayuda, ¿verdad? Y les mando saludos a Familias Dignas AC en calle Porfirio Díaz Norte. Hay psicólogos, abogados y, y otros servicios. Depende de las personas, ¿verdad? Depende qué es lo que necesiten, porque pues ahí abocan fuertemente la responsabilidad social, ¿verdad? Y es lo que yo he querido estar probando en este tiempo, ¿verdad? La responsabilidad social, ¿verdad? Que se puede hacer al acercarse uno a, a los lugares donde se está haciendo como el rescatar a personas por sus escasos recursos, ¿verdad? Y darles de comer. Y yo estoy haciendo un rescate diferente, ¿verdad? El rescate es como por medio del color y el entendimiento entre un diálogo entre personas de estratos diferentes, ¿verdad? Eh, es algo eh, es algo como muy agradable, ¿verdad? La cercanía con ellos y como el poder como dialogar, cada uno trae su situación distinta como ser humano y como ser humano es como importante acercarse como a enseñarle algo, a decirle, ¿verdad? Que ellos, los de familias dignas, dan esos servicios y mis servicios son de pintura, estoy rescatando el dibujo, rescatar el dibujo, ¿verdad? De bolitas y palitos y rescatarlo en unas formas eh, que solo el artista, ¿verdad? Puede ir buscando. Me tocaron como alumnos de todo tipo, ¿verdad? Es la diversidad, lo que hablaba en otros programas de diversidad, y es interesante la diversidad, ¿verdad? De estados mentales, ¿verdad? Estados mentales diferentes, ¿verdad? Y situaciones diferentes en cada uno de los participantes, ¿verdad? Y es emocionante, ¿verdad? Porque te lleva a ese camino con ellos, ¿verdad? A ese dibujar algo como aparentemente como fácil, aparentemente como que no tiene gracia, ¿verdad? Que están pintando como niños, ¿verdad? Que están pintando algo, algo así como sin posibilidades de trascender, de pasar una trascendencia, ¿verdad? Y yo pienso que al contrario, ¿verdad? Es el principio como de que muchas mentes sean felices, ¿verdad? Porque no es necesariamente terminar siendo pintor, ¿verdad? O, o conformarse con ser pintor, ¿verdad? No, es como abrir la puerta a otras como opciones para seguir, otras como puertas abiertas para poder como encauzarse, ¿verdad? En el estado como personal, ¿verdad? Y en el estado de comunidad, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que yo tomo con la sociedad, ¿verdad? Estar como yendo a impartir esas clases y, y causa algo como muy, muy interesante, ¿verdad? Esas manifestaciones como de asombro, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y había otras personas que estaban como entre ellos y entre, pues, destacadas en el dibujo
por cuestiones emocionales, ¿verdad? Y destacados otros más en el dibujo por cuestiones de que aprendieron algo, ¿verdad? O que vieron algo, una forma de pintar. Y, y veo otras formas de pintar, la que le llaman así comercial, ¿verdad? Era lo que estaba haciendo uno de los alumnos, ¿verdad? Y le dije que era interesante, ¿verdad? Saber pintar como de esa forma, ¿verdad? Que en realidad todos podemos pintar también de esa forma, ¿verdad? Es como nada más extender, ¿verdad? El color adecuadamente, ¿verdad? Extender los colores y tener un resultado en ese extender los colores, un resultado virtual o mental que ya se trae ahí, que ya nada más es de empujarlo y sacarlo a la luz, ¿verdad? Darle un empujoncito y que veas, ¿verdad? Que hay muchas formas de pintar muy sencillas, ¿verdad? Nada más es lo básico, creer en tu trazo y estarte divirtiendo, ¿verdad? Estarte divirtiendo es como lo más importante de esta situación, porque es empezar a divertirte y empezar como a sonreír, ¿verdad? Cuando normalmente en ese lugar no se hacía eso, ¿verdad? Las personas llegaban como serias o incluso agresivos unos con otros, ¿verdad? Y eso es como interesante, ¿verdad? Porque veo cómo ellos pueden salir de esa monotonía, ¿verdad? De esa tristeza y ponerse a pintar y dar resultados, ¿verdad? Estar poniendo cosas que se van a poner en la pared, hacer como el círculo de el que yo hago y los demás ven que hice, ¿verdad? Eh, para poder crear esa conciencia de que todos podemos pintar, para crear esa conciencia de que todos de la nada podemos salir a, a convertirnos como en activos, ¿va? De la pintura, ¿va? Estaba viendo un artículo que decía que los niños que empiezan a estudiar arte y después la dejan, eh, es algo muy catastrófico, ¿va? Porque crea niños neófitos, ¿va? Neófitos visuales, ¿va? Los cuales van creciendo y ya no pueden ver eso, ¿va? Entonces, eso artístico, esa forma artística, entonces se tiene que devolver uno, ¿va? Y hacer más largo, ¿va? Ese conocimiento de las artes, ¿va? Más largo, más entendido, ¿va? Más para todo mundo, ¿va? Pero comprendido las bases, para que en el momento de que vuelvan a ingresar al arte, puedan entrar como si siempre hubieran estado ahí, ¿va? De otra manera, hay tropiezos, ¿va? Hay dificultades en su alineación, ¿va? Y es difícil volverse a alinear, ¿va? Entonces, dando las bases correctamente de, en tiempo y en forma, ¿va? Es la clave, ¿verdad? Tiempo y forma y dar las bases adecuadamente para que estos niños se desenvuelvan diferente, ¿verdad? Se desenvuelvan de una forma artística, aún no estando en un medio artístico, ¿verdad? Que se desenvuelvan sinceros, ¿verdad? Y libres. Y, y estos adultos que ya pasaron esa etapa y quizás les sucedió a algunos de ellos eso, por sus estados mentales diferentes, ¿verdad? Eh, Pienso que eso es importante, va a poder encontrar con el dibujo el estado en el que se encontró, ¿va? A veces pues no es necesario el dibujo, ¿va? Se ve luego luego, pero a veces el dibujo en otras diversas personas, ¿va? Que lo tomen como personas que ya se jubilaron, ¿va? O personas que tienen cierta idea del dibujo y de la pintura y que se les puede introducir en su mente otra forma de pintar, otra idea diferente, otra forma
de entender el arte, ¿verdad? Otra forma de sentir el arte, porque yo pienso que pintar con música, ¿va? Es el medio adecuado, ¿va? Pero se debe de pintar con música a la quinta, a la sexta clase, a la séptima clase, eh, cuando ya, ahora sí, como la técnica ya fue introducida bien, con las técnicas se están como intentando todo el tiempo, ¿verdad? Y en ese momento de intentar la técnica, se va teniendo mayor conocimiento, ¿verdad? Mayor conocimiento del movimiento de la pintura en la tela, mayor conocimiento de la luz sobre la tela, mayor conocimiento de las líneas, ¿verdad? Que crean la tela. Estaba viendo que ciertas imágenes o líneas con ciertas cuadraturas eh, no son como muy beneficiosas en la creación, ¿va? Del todo. No son muy beneficiosas y terminan como en callejones sin salida, ¿va? En, tienes siempre que tener su salida, tienes siempre que tener su vertiente de salida, ¿verdad? Porque si no, la línea topa, y en donde la línea topa tienes que justificar, y el modo de justificar la línea cuando topa es con círculos, y con los círculos, con la fórmula pues tradicional, ¿verdad? Que todos los niños aprenden en la escuela, ¿verdad? No sé si en quinto o en cuarto, ¿verdad? Aprenden esa fórmula del círculo. Bueno, con esa fórmula se puede quitar esos topes, ¿verdad? De pintura, que no tope, que no termine en un tope, que salga hasta atrás, ¿verdad? Que salga, que se vea desde el principio del cuadro hasta el final del cuadro, con esa intención, buscando encuadrar o enfocar la imagen, ¿verdad? Enfocarla para que no se salga, porque tenemos un límite, ¿verdad? El límite de eso es la tela. Donde termina la tela, termina la idea, ¿verdad? Y tenemos que no bloquear la idea en terminaciones, ¿verdad? Sino hacer las terminaciones con círculos y anteriores a las líneas, ¿verdad? Como de encuadre, si es que se quiere poner líneas de encuadre, ¿verdad? Porque se puede utilizar como un círculo y no entrar en una línea de encuadre, ¿verdad? Y no tener el cuadro visualmente, no tiene fin, da vuelta a los bordes y no tiene fin, y entonces se puede crear algo más largo, ¿verdad? Visualmente, más que tiene como más carácter, ¿verdad? Que, que, que no hay como ese límite, esa raya que divide, y cuando pasas de esa raya que divide, ¿verdad? Es interesante, y también les quería decir, ¿verdad? Que estas casas hacen donativos, ¿verdad? Mm, dice Ford AC, eh, donan, dicen que hacen cosas diferentes, ¿verdad? Dicen creando cultura y ecología, ¿verdad? Mm, agarran cosas a consignación y hacen promoción de ellas, ¿verdad? A través de que sus productos en nuestras tiendas, dice tiendas para promocionar marcas nuevas o posicionamientos de mercado. Todo lo donado, intercambiado y consignado que generan utilidades son para el sostenimiento de sus lugares y comedores de adultos mayores. Hay asistencia médica, psicología y educativa. Bueno, en la asistencia educativa, eso nos consigna en parte a nosotros, no sé qué más otras actividades hagan, ¿verdad? Educativas. Mm, dice crear cultura y ecología a través del reciclaje. Dice la basura y los residuos de sus empresas
previamente seleccionados, la materia orgánica y los contenidos de basura y PET, papel, aluminio, computadoras usadas, escritorios, mesas, sillas, vehículos, etcétera, canjeables por despensa para sus trabajadores, artículos de limpieza para su oficina, servicios de limpieza, reparaciones de pintura, mantenimiento, impermeabilizante y plomería, ¿verdad? Esos son los trabajos que hacen ellos y nosotros pues nos vamos a encuadrar, ¿verdad?, en lo que a nosotros nos corresponde, que es el arte. Pues es interesante tener tanta gente en una clase, ¿verdad?, y poderlos controlar, ¿verdad? Les decía, bueno, pues ¿cómo los podemos controlar? Porque habían dos muchachas que hacen su trabajo social y me estaban ayudando a traer todas las cosas para poder en el momento hacer la obra, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad?, en su momento, aquí va y ahora, no esperar como tiempo, y así son las clases que quiero impartir como para diversión, ¿verdad? Porque va a haber unas clases como divididas, las clases como para sacar medidas y para ser como más específico en las cosas, ¿verdad? Y otras sin esa medida, como teniendo más específico esas mismas cosas, pero más intelectual, ¿verdad? Porque sale de ti, ya no sale como de esas otras ideas, vas como poniendo las cosas en su lugar, ¿verdad? Y utilizando también los recursos, ¿verdad? Los recursos como en su lugar y en su momento, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo he ido como en esto despacio, ¿verdad? Y por cuestiones como de controlar, ¿verdad? De controlar el medio en el que me meto, ¿verdad? Y es interesante porque sí se ha estado controlando, ¿verdad? Sí han estado dando respuesta, ¿verdad? Veía personas que llegaban pues sin ganas de nada, ¿verdad? Y se ponían a pintar. Lo bueno que hay ahí es que hay como una cordialidad, ¿verdad?, muy grande, las personas son muy tranquilas, ¿verdad? Dicen que sí a todo y hacen todo, ¿verdad? Es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Eh, porque me siento como en un lugar adecuado, ¿verdad? Con personas adecuadas, ¿verdad? Que me hacen caso a lo que les digo, a las indicaciones que les digo y que se ponen a trabajar muy rápidamente, ¿verdad? A toda lo rápido que puede su mente, ¿verdad? A todo lo rápido que puede como su condición especial, ¿verdad? Y esas condiciones especiales eh, a- para mí me hacen ver mi propia condición, mi propia condición y saber si puedo dar un paso más adelante, ¿verdad? E ir midiendo lo que voy haciendo y no caer en hoyos emocionales pero de esos otros hoyos de falta de técnica no tengo. Entonces, no tengo o no creo tenerlos, ¿verdad? O no he visto tenerlos, porque es importante también que tratara de ver si hay un hoyo y taparlo o usarlo. Eh, Decía, ¿para qué una persona quema? Decía mi amigo, son quemas intencionales y controladas. Cuando una situación se sale de lo intencional controlado, eh, se hace un problema un poco más grande, ¿verdad? Quizás el hoyo sea más grande, ¿verdad? Y, y decía, ¿cómo utilizar el hoyo? Eh, el hoyo se puede utilizar conceptualmente y siempre se dice taparlo. No, taparlo no es conceptualizar, ¿verdad? Es usarlo para que se vea el hoyo, se vea el accidente
y se vea la forma de succionar ese hoyo y ese accidente para que entre más, dicen como que entre más le rascas más grande es, ¿verdad? El hoyo, sí, pero no debe de ser más grande que un porcentaje del cuadro, porque si no se sale de ese encuadre y ya no es lo que buscamos, ¿verdad? Es como basura, ¿verdad? Termina siendo basura si se sale de ese encuadre, y si se cierra ese encuadre, termina siendo un, arriba lleva un trazo conceptual o una idea conceptual. Se puede semitapar, pero con idea conceptual. Y la idea conceptual le da carácter, le da forma y le da dirección. Y todas esas cosas que adquiere el cuadro dañado, eh, es, 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 algo que todas las diferentes personas lo ven de diferente forma. Por eso, si para dar clases y que entiendan la forma no es difícil, no, no, es como laborioso e interesante, ¿verdad? Porque la labor continua hace como al maestro, ¿verdad? Y la labor continua cambia ideas y cambia expectativas, ¿verdad? Y cambia como tendencias, y yo veo cómo cambió desde el momento que lo conocí al momento que salió de la clase, cambió, eh, y cómo cambió desde el momento que la conocí al momento que salió de la clase, ¿verdad? Quizás yo ya no la veo en tiempo y la vuelvo a ver y vuelvo a hacer el mismo tratamiento, no el mismo dibujo, ¿verdad? El mismo tratamiento y una idea diferente de lo mismo, ¿verdad? Y, y se pueden hacer como todo tipo de figuras. Entonces, la creatividad no termina, no termina, y es el momento de que la creatividad empieza y hay que darle un seguimiento real. El guardar las cosas que las cosas o la obra que hacen los compañeros es muy importante, guardarlo como obra, ¿va? Tener la conciencia de que son objetos de otras personas y que hay que cuidarlos, ¿va? Hay que ponerles sustancias para hacerlos que no se vuelvan viejos rápidamente, porque el papel pierde su lozanía, ¿va? Se hace viejo rápidamente, y hay que detener ese proceso, ¿verdad? También lo hace la madera incluso, ¿verdad? Y también lo hace como la tela, pero detenemos su proceso con llenarla de pintura eh, adecuadamente y utilizar ese lleno de pintura para que se haga arte. Y es como lo que decían aquí, ¿va? Ellos se encargan de toda esta basura, ¿va? Y ahora yo tengo un proyecto, ¿va? Encargarme de hacer de esa basura o de la basura que pueda como, basura entre comillas, ¿va? Que pueda como recolectar y empezar a crear nuevas cosas, ¿va? Nuevas cosas, ese es el proyecto, porque primero un paso y después otro, ¿va? Eh, Poco a poco, ¿va? Y, y yo digo que es interesante poder encontrar esa zona de afloje para poder entrar, ¿va? Y poder hacer como lo que tú deseas hacer, ¿va? Para lograr hacer tus objetivos pictóricos, ¿va? Yo veo como las cosas se quedan aparentemente igual en el tiempo, ¿verdad? El tiempo no pasa y las cosas son aparentemente igual y no han como cambiado. Pero si se pone uno a observar, ¿verdad? Observar, a entender por qué unas cosas cambian tan lento y otras cosas cambian tan rápido, y poderlas
tener en el elemento adecuado a cada cosa, ¿verdad? Y en el elemento adecuado a cada situación de pintura, ¿verdad? Yo siempre he pensado que cuando el alumno está ávido de pintar, ¿verdad? De que, como mi sobrina que empezaba a gritar, azul, 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 yo pues le pasaba el azul, ¿verdad? Y lo agarraba y lo ponía como ella quería, ¿verdad? Porque me distraía tantito y lo ponía como yo quería, como ella quería, entonces ella estaba siendo libre aunque se pintara toda. Y pusieron como unos plásticos y se preocupaban todavía las personas porque se mancharan los plásticos, ¿verdad? Y digo, bueno, empieza a crecer algo entre personas que por años se han estado juntando. No había habido eso, ¿verdad? Eso de que estuvieran como juntos, no platicando, ¿verdad? Porque no es para platicar, es para hacer arte y estar haciendo cosas creativas, ¿verdad? Con los elementos que tienes y con la libertad de pensamiento. Es lo que pienso yo que es lo más interesante, la libertad de pensamiento, ¿va? Porque lo que para unos es arte, para otros no, ¿va? Pero toda manifestación artística proviene de un sentimiento y se pone al servicio del arte. Eso es lo que en base la teoría se junta y dice, cuando ya estás con teoría, con, con dominio propio de la teoría y ya puedes como empezar a pintar, bueno, ahora sí, que estén listos los bastidores, ¿verdad? Y dices, no, el proceso siempre inicia de ceros, por eso el arte siempre empieza de ceros, de nada a algo, eh, aparentemente, porque las bases están sólidas, el círculo está cerrado, las bases están sólidas e inicia el proceso de cambio. Empiezas a aventar pintura, a sentirlo y a poner como tu granito de arena, ¿va? En ese lienzo, en esa tela. Yo creo que fue afortunado el cambio de material, ¿va? Porque ahí en el lugar donde yo llegué, pues ya tenían sus técnicas y su forma de hacer las cosas para dar clases de pintura a los niños, pero no eran clases, eran como echar pintura sobre un dibujo ya listo, ya hecho, ya comprado, ¿verdad? Y esto es diferente porque el dibujo se tiene que ir creando conciencia de ti mismo, porque al tener conciencia de ti mismo, ¿va? Al saber hacia dónde se dirige tu trazo y la idea, ¿va? De cómo va a terminar, con variantes muy diversos, ¿va? Pero más controlados. Los variantes ya no son tan diversos, ya no se salen tanto del texto, ya se pueden controlar más en una sola idea de líneas, ¿verdad? Y poniendo como base los puntos donde se hace o se fabrica el, eh, el boceto. Se fabrica el boceto en puntos, entonces el cuadro puede durar meses de creación, ¿va? O puede durar semanas de creación, según como esté planeado los tiempos de secado, ¿va? Hasta 15 días de secado, ¿va? Y esos 15 días de secado puede tener correcciones en cuanto a color, forma, no muchos, porque ya la forma en los primeros trazos ya queda. Eso es la técnica tradicional. Si se viera la tradicional, es húmedo sobre seco, ¿va?
húmedo sobre magro, que le llaman en italiano, ¿va? Magro y seco, y, y es como se puede sacar esa técnica, ¿va? A seguir creando, que la clase no termina, se sigue dibujando, se sigue poniendo algo, eh, y el cuadro, hasta que el cuadro se decide, ¿verdad?, que se va a terminar. Eh, Habían cuadros que mi maestro me decía, ya termínalo. Incluso lo quitaba y ponía otro. Me quitaba uno y me ponía el otro, y yo seguía con la idea del otro y trataba de empezar algo con la mente, no cerrándola. Se empieza así y se termina así. Esto es abajo y esto es arriba. Eh, no existe el abajo, no existe el arriba. Se queda todo en un balance, que nos lleva como a nuevas ideas, ¿verdad?, que crear nuevos bocetos sobre los balances o líneas, y sin perder el equilibrio, sin perder como la paciencia, ¿verdad?, que te va requiriendo el cuadro nuevo, el cuadro que ya cambió la técnica, que empiezas como a crear esa otra técnica y empiezas a dibujar incluso otra cosa, y, pero que tiene que ver con esta, que lo vincula, lo jala, lo alarga, ¿sí? Lo alarga y lo corrige, corrige sus terminaciones y corrige su entorno, ¿verdad? Y se hace más largo, y ayuda a que las ideas en la mente fluyan más fuerte, ¿verdad? Porque las ideas en la mente es de que se termina y ya se terminó. Puedes darle más y puedes disfrutar más eso. Cuando tú aprendes a entrar de cero, de mucho a poco, o de poco a mucho, te atreves a cambiar eso, te atreves a todo, porque ya no hay algo que te detenga a que crees más cosas, a que te decidas, va, a que aparentemente esto es chico o es grande y está aquí en la posición inadecuada, está en un momento que no debe de estar, está en una forma salida de contexto, pero no de conceptualización. Se salió de contexto, pero no de conceptualización, porque la conceptualización tiene más márgenes de lo chico a lo grande, de lo feo a lo bonito, de lo interesante a lo aburrido, ¿eh? Y tiene más de esos contrastes, pero todos juntos que vienen a darte un todo, ¿eh? Una guerra de ideas y de conceptos y de formas en un mismo cuadro, y de sentimientos en un mismo cuadro, ¿verdad? Que llegan me decía un amigo, me decía, ya te volviste teórico. Y yo pensé, no me volví teórico, ¿verdad? Estoy hablando, pero al momento de volverme pictórico, ¿verdad?, de cambiar la idea por la forma, sigo teniendo como la misma forma de hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que estoy tratando de enseñarle a las personas, ¿verdad? A las personas, como diferentes, que tienen esos daños en su cabeza diferentes y por diferentes causas, ¿verdad? Y no nos ponemos a preguntarnos por qué, ¿verdad? Ni cómo, ¿verdad? Ni nada de esas preguntas, ¿verdad? Caen en el momento. En el momento la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que él sonría haciendo el trabajo que se debe de hacer, utilizando todos los medios que se deben de utilizar para que, para que se diga que esto es artísticamente un cambio,
un cambio, ¿va? Es como buscar una idea y esa forma y aferrarte a ella, ¿va? Y yo veo cómo se aferran a sus dibujos, les gustan, les interesan, les gusta cómo quedó y eso como que es un golpe a lo bonito y a lo feo, ¿verdad? Es un golpe fuerte a las ideas tradicionales de las cosas, ¿verdad? Y pienso que se enfoca en mi mente como esa idea y empiezo como a manifestar, ¿verdad? Me decía mi compañero y amigo, ¿verdad? Eh, que hiciera lo que sigue, ¿verdad? Me decía, ¿cuál es el siguiente paso, Joel? Y yo decía, bueno, abrir esto, hacer lo otro, ir a hablar con esta otra persona, ¿verdad? Abrir esa otra puerta. No, 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 no. Lo importante y lo que debes de hacer es sacar los bocetos, ¿verdad? Sacar los bocetos, ¿verdad? Y iniciar lo que, con ejemplo, lo que estás diciendo, sacar los bocetos y ponerte a pintar, sacar los bocetos y ponerte como a creer en tu trazo, ¿eh? A creer en tu idea, y la idea va a tener vida propia, ¿va? Cuando tú le des vida propia con tu sentimiento, con tu sentir, eh, eh, unido al arte. Y eso, pues, en todos los momentos, ¿verdad? Explicado de otra manera, cada que llego a, como decía antes, cada que llego al taller, me salgo siendo otro, ¿verdad? Y, y cada que llegaba a este lugar, eso es lo que quiero lograr, que cada vez que vaya a ese comedor o a esos lugares a donde voy a hacer esas actividades, salga con esa emoción que salía cuando salía de los cafés, ¿verdad? O de los lugares en donde exponía y, y me ponía como muy contento, ¿verdad? Y a veces eufórico, ¿va? Y el día de hoy debo de controlar esa euforia, ¿va? Porque hay más cosas que hacer, hay más cosas importantes, ¿va? Que, que hacer y personas, ¿va? De, de ideas diferentes y ahora son de pensamientos distintos, ¿va? Antes con la diversidad de ideas era como interesante y muy bonito, ¿va? La diversidad de ideas. Bueno, esta diversidad de mentes debe de ser lo mismo, muy agradable, muy bonito porque te da la oportunidad de convivir, te da la oportunidad de como de enseñar, ¿va? Un poquito lo que sabes hacer y poderlo disfrutar con las personas que más lo necesitan, ¿va? Que más lo necesitan. Eh, Pensar en llegar a viejo, ¿va? Como llegar a viejo y que no tengas como otra idea de y otra medida, ¿va? Más que la de tu cuarto y de tu casa, ¿va? Y decía David Alfaro Siqueiros, ¿va? Que no había límites y él lo creó en un espacio muy pequeño, creó su obra más grande y, y es como esa utilidad de no enfrascarte en lo pequeño o en lo grande, no existe, no existe, nada más las paredes lo dividen, pero en realidad es el mismo escenario, ¿eh? Y los actores son distintos y es el mismo lugar para pintar, ¿va? Y las personas son distintas. Es la misma intención, ¿va? La misma calidad de convivencia, pero con situaciones distintas, mentes distintas y situaciones económicas distintas, va de cada persona. Ahora sí que la diversidad en todo lo que se puede como ver, ¿verdad? Así, así nada más, ¿verdad? Y es como interesante poder participar en ello, ¿verdad? Participando así como creando como la empatía, ¿verdad? La empatía que se puede como
como sentir en un saludo, en un gracias, ¿verdad? En un como yo sí lo disfruté, ¿verdad? Yo sí lo disfruté y lo disfruté mucho, ¿verdad? Me dijo una persona, ¿verdad? Un señor ya de bastante edad, ¿verdad? Dijo, sí, yo lo disfruté mucho y, y te voy a estar esperando, ¿va? Para la siguiente clase. Y le dije, bueno, pues sí, gracias por estarme esperando, ¿va? Entonces el tiempo va a empezar como lo que siento yo, ¿va? Cuando tengo un compromiso. El tiempo está como nada más para llegar a él, para llegar a lo que vas a decir, a la idea que traes, ¿va? A la idea que quieres bajar y decirle pues a todos y que la quieres pasar como con tus manos, ¿va? Eh, Eso es la creación de conciencia, ¿va? Que estos lugares hacen, ¿va? Por eso me gustan, porque crean una conciencia del todo, pero no, todavía no lo saben ni ellos, ¿va? Yo me refiero a los alumnos, no a los organizadores, ¿va? Los organizadores no sé cómo se organizan, ¿va? Nada más lo que dice ahí. Y las personas de ahí sí sé cómo se organizan, con afecto. Llega una muchachita, ¿va? Y los muchachita ya grande, ¿va? Un adulto, pero los ayuda a que hagan todas las cosas, los escucha, habla con ellos, ¿verdad? Y empiezo como a sentir como esa empatía, como pegarla al dibujo y disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Disfrutarlo a todo lo que da, como el disfrute de algo que se hace con tus propias manos. Eh, por decir, todas las técnicas, ¿verdad? Todas las técnicas que puedo desarrollar, ¿verdad? En un momento, en una clase, eh, como con un poco más de recursos, ¿va? Eh, Hacer como clases más como para las personas destacadas, los que quieren seguir pintando y armar ese taller experimental, ¿va? Armar ese taller como eh, que experimenta con todo lo que viene, que tiene a la mano. Yo veo, ¿va? Como en realidad eso llegaría a ser una falacia o una mentira si los que tienen esa basura no la ponen al servicio de la comunidad, ¿va? Al servicio de la comunidad en ideas ya concretas, hechas, en proyectos reales, no conceptuales, ¿va? No de la mente, en proyectos ya que estén ahí, y que se pueda acomodar esa clase, ¿verdad? Y quedar, al terminar la clase, queda una obra, al terminar la clase, queda una idea plasmada, ¿verdad? Queda una conceptualización real, hecha y en su momento. Y eso es el segundo, como la otra parte de este, pues de esto que se está creando, ¿va? Pictóricamente, de esto como de juntarte en los lugares adecuados, ¿va? Y a las horas adecuadas para poder, pues un ratito conceptualizar con ellos, ¿va? Y un ratito poderte divertir y un ratito poder como apasionarte, ¿va? Con lo que haces, porque la diferencia, pues, de la pasión a no pasión, va, en un trabajo, es si te gusta o no. Si te apasiona, pues te gusta mucho, ¿va? Se sale de ese encuadre y hay que darle un justo acomodo y equilibrio, con un día de clase, con 2 días de clase, con un horario, con un tiempo. Y, y como no podemos exigirle todo eso a esas personas, nos ponemos en su horario y en su tiempo y en su dimensión. Y, y disfrutando ese horario, ese tiempo y esa dimensión para poder, como sacarle utilidad
sacarle provecho, ¿va? A cada instante que se está como platicando con ellos. No es la plática nada más plática, ¿va? Es la plática dibujando y trayendo y traiga esto y trae lo otro y arrima todos los colores, ¿va? Todas las paletas, llénalas. Pienso que sí sería interesante como empezar como a crear más recursos, como tener paletas especiales o reales de pintor, ¿va? No pintar todos en una mesa, ¿va? Pienso, puedes poner varios caballetes y seguir ampliando el proyecto de dar esas clases en ese lugar. Y digo, siempre que haces una obra o que haces algo, tienes que ponerle un nombre. Entonces a ese taller le debes de poner un nombre, ellos le deben de poner un nombre, ¿verdad? Y en la próxima clase platicas con ellos y le ponen un nombre y una idea, ¿verdad? Para que ellos vayan a ese nombre y a esa idea y a ese tiempo que se tiene como para ello y disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Disfrutarlo como al máximo, tener ese tiempo con todo lo necesario en la mano y pues eh, yo siempre cuido, ¿verdad? Que las instalaciones de los lugares, ¿verdad? No se dañen, que los lugares sean como bien aprovechados, ¿verdad? Y que se tenga como mucha higiene en todo, ¿verdad? Y para poder disfrutarlo más, ¿verdad? Porque cuando sales de ahí con las manos limpiecitas y ya te vas a otro como responsabilidad, ¿verdad? Eh, pues sales contento, lleno como de tranquilidad, de felicidad, y te sientes como con ganas, ¿verdad? De volver a regresar y de volver a hacer lo mismo, ¿verdad? De llegar a ese emocionar mm, y emocionarte, ¿verdad? Pero artísticamente, ya no como de una forma como disparatada, ¿va? Que no tiene forma o que no tiene sentido. A lo que no tiene forma y lo que no tiene sentido se le busca el equilibrio y en encontrando el equilibrio se encuentra el equilibrio del todo, ¿va? Y el equilibrio del todo es que tú estés contento, que tú estés como feliz, ¿va? Haciendo lo que debes de hacer, ¿va? Y ninguna cosa que vaya como fuera de eso, ¿va? Trasciende, o sea, lo que trasciende es lo que estás haciendo en ese momento y aprender como a disfrutar el momento y a las personas, ¿va? Eh, yo, a mí en lo personal, ¿va? No me gusta salir en las fotos y lo logré, no salí en ninguna, ¿va? Y digo, qué padre, ¿va? Porque así es, ¿va? Lo que quería hacer, ¿va? Decía paletas, pinzas y algunas cosas que se necesitan, ¿va? Hilos, cosas para ampliar la expectativa de lo que se va como a crear y enseñar y mostrar, porque son cosas diferentes, ¿verdad? Ya cuando se muestra lo finalizado, ¿verdad? Ya cuando se muestra que ya se logró un objetivo, ahora sí, ¿verdad? Pasas al otro escalón, ¿verdad? Y sigues como creando nuevas expectativas, ¿verdad? De creaciones, de dibujos y guardando las cosas porque sirven para darle más fuerza, va todo, más consistencia. Cuando una persona común va, tiene muchos cuadros diferentes y todos son consecutivos de una idea, ¿va? Y conceptualizados de la misma forma, ¿va? Todos vienen a descifrar cómo es la persona, ¿va? A descifrar cómo, en qué se convirtió, ¿va? La persona de cuando empezó a pintar a cuando terminó de pintar, ¿va? Y se tienen sus papeles guardados y se tiene como ese registro que se va como adquiriendo normalmente con un diario trabajar, ¿va? Yo
pienso que llega el momento de trabajarlo, de dejar de trabajarlo tan intelectual, ¿va? Y empezar a trabajarlo en una forma más pictórica, ¿va? Me decía un amigo, ¿y tú qué estás haciendo? Digo, bueno, aquí es una entrevista donde el que me tiene que decir qué está haciendo eres tú. Y es interesante, ¿verdad? Que me digas tú qué estás haciendo, pero tienes razón. Llega un momento en que tengo que decir qué estoy haciendo yo y, y conceptualizando a cada momento, ¿verdad? Y conceptualizando con bocetos, como lo decía ahorita. Y, y bueno, en otras palabras, ¿verdad? Voy a empezar a pintar y a plasmar, ¿verdad? Como tengo material para iniciar ese plasmado, ¿verdad? Esa idea nueva y digo, bueno, iníciala y, y empiezas como a dar el ejemplo de esa iniciación, ¿va? Eh, a cada lugar, ¿va? Cada lugar tiene su fuerza, ¿va? Su carisma, y si tú le pones como cosas interesantes a ese lugar, sube su fuerza, sube su carisma, ¿va? Sube su intención de lo que, la intención de lo mismo que se pensó en el principio que se inició la idea. Desde ese principio hasta hoy prevalece la misma idea en el cuadro, prevalece la misma intención y eso es como importante, ¿verdad? Porque está prevaleciendo como la misma forma de querer llegar al público, la misma forma de querer llegar a lograr esa intención, ¿va? Y yo le doy gracias al licenciado Enrique, ¿va? Por sus atenciones finas, ¿va? Y le doy las gracias, ¿va? También a, pues a nuestros patrocinadores, ¿va? De, de la preparatoria o de la Universidad Pedro de Gante, ¿verdad? Que tiene preparatorias y que tiene como muchas clases, ¿verdad? Pues que hablamos de lo mismo, ¿verdad? De la formación de las personas, ¿verdad? Yo les agradezco a los patrocinadores y los espero que me escuchen, ¿verdad? La próxima semana, ¿verdad? Y gracias.